Bueno, ya lo habíamos adelantado, a partir del próximo 1 de octubre, Claudia Sheinbaum será la presidenta de México, la primera mujer en ocupar el cargo tras lograr una aplastante victoria con casi el 60% de los votos en las elecciones de este domingo. ¿Qué desafíos va a tener que enfrentar? Se lo vamos a preguntar a Vanessa Cárdenas, académica del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Mega Noticias Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Vanessa, primero que todo quiero preguntarte, teniendo en cuenta de que ella es la candidata oficialista que fue presentada también por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es si tú crees que ella va a continuar con un legado del actual mandatario o va a buscar diferenciarse de las políticas que ha llevado a cabo en estos 6 años. No, sin duda, ella va a llevar a cabo un proyecto de continuidad. Incluso el mismo nombre de la alianza en la que Claudia fue propuesta es Sigamos Haciendo Historia, y prometió continuar con el proyecto transformador, ¿no? Llamado por Andrés Manuel López Obrador la Cuarta Transformación, ¿no? Haciendo el símil a los otros 3 periodos disruptivos de México: la independencia, la revolución y la reforma. Y obviamente también porque gran parte de ese voto que ella tuvo, pues fue por parte de los beneficiarios de los proyectos sociales, del aumento al salario mínimo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dado que se le ha cuestionado muchísimo su independencia y su autonomía del gobierno actual, ya que ella esté a cargo de la presidencia, bueno, ha incluido también algunos proyectos y algunas políticas más progresistas que las que tiene hoy en día el actual gobierno. Claro, y en ese sentido, su elección, según tu opinión, ¿es más un reconocimiento a su carrera política, teniendo en cuenta de que ella fue la jefa de gobierno de Ciudad de México, un bastión que por lo demás es de izquierda? Morena logró quedarse nuevamente con él, ¿o es finalmente un legado que deja Andrés Manuel López Obrador? Sí, me parece que gran parte del éxito de Claudia Sheinbaum es la figura carismática del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser el gran legado, ¿no? También de Andrés Manuel, dejar a la primera mujer presidenta en México, porque hay que recordar que si bien hoy Morena triunfa, como bien dices tú, en un bastión como es la Ciudad de México, en las elecciones intermedias se perdieron alcaldías y enclaves importantes de Morena en Ciudad de México. Incluso ahí se empezó a cuestionar si sería aún Claudia la candidata, la corcholata, como se le dice en México, o el delfín, como se le llama en otros países, al candidato seleccionado por el presidente, luego de haber perdido algo tan importante, ¿no? E incluso se presumía que tal vez la figura del canciller Marcelo Ebrard iba a sustituirla por justamente esta pérdida. Sin embargo, como bien dices, logran recuperar Ciudad de México, pero sí considero que gran parte de este triunfo se debe a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, vamos más o menos a las políticas que presentan. Se sabe que uno de los talones de Aquiles que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la inseguridad. Hay bastante preocupación, no solo en México por lo que sucede en ese país, sino que cómo se ha extendido también al resto de la nación. Y además ha sido una promesa que no solo ha presentado AMLO, ni tampoco ahora Claudia Sheinbaum, sino que también anteriores presidentes habían intentado combatir la inseguridad en el país sin mayor éxito. ¿Crees que los mandatarios en México tienen un poder real para poder combatirlo? Mira, con toda honestidad, realmente México es un país muy complejo para gobernar sin la anuencia del narcotráfico. Es un país que para gobernar se tiene que gestionar el narcotráfico, y es uno de los grandes pendientes, como tú bien dices, del gobierno actual, que si bien no tiene estas cifras solo por su falta de estrategia, sino que es un cúmulo de cosas que se han ido aumentando desde los gobiernos del PAN, del PRI. Lo cierto es que tiene hoy el Andrés Manuel el sexenio más sangriento en la historia de México, y que tuvimos en estas elecciones también el récord histórico de violencia política. Entonces creo que aquí hay 2 aristas que Claudia tendrá que enfrentar. La primera,
como demostrarle a la ciudadanía la independencia del poder político, del poder criminal, porque hoy obviamente los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿cuáles son esos candidatos que no son asesinados? ¿Cuáles son esos candidatos que no fueron amedrentados durante la campaña y que están llegando? ¿Por qué hay a unos que sí deja los cárteles o el crimen? ¿Cuáles son los acuerdos y los pactos que tienen para llegar ahí? Y por otro lado, bueno, la violencia no solamente que coacciona al poder político, sino que hoy percibe la ciudadanía y que además la ha polarizado, porque si bien Claudia gana con una gran mayoría, tiene una clase media mucho más enojada con el poder político que en sexenios anteriores, mucho más movilizada, también es cierto, y que gran parte de esto se debe a el tema de seguridad en el día a día. Es claro que la estrategia de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado y que además Claudia ha prometido seguir con esta misma línea de las Fuerzas Armadas dedicadas a tareas de orden común, pero también a tareas de las megaobras como la construcción del Tren Maya, del aeropuerto, que los distrae de la seguridad, fortalecer la Guardia Nacional, pero sin un mando civil, sin observación extranjera. Entonces, es algo que todos los organismos observadores de seguridad pues ven como una estrategia de continuidad, pero una estrategia fallida. Ahora, ha prometido también impulsar nuevos órganos de inteligencia, lo cual es muy importante, pero que van a seguir dependiendo también de las Fuerzas Armadas. Y esto no puede seguir funcionando así si tú no tienes una reforma policíaca y si tú no blindas a tus Fuerzas Armadas también con mejores salarios, equipamiento, nuevas capacitaciones. Entonces, es muy complejo que un gobierno termine con la inseguridad hoy por hoy como está y con la fuerza que tiene el crimen organizado que evidentemente está infiltrado en la política también. Pero bueno, una correcta gestión podría disminuir la percepción de inseguridad en los ciudadanos que es urgente en el país. Claro, y en esa misma línea, ¿crees que si la política que ya hemos visto no ha tenido el éxito, pero continúa durante este nuevo gobierno, podría haber un cambio radical? Te lo pregunto porque hemos visto en estos últimos años el denominado método Bukele, que otros países como Ecuador o Honduras han buscado replicar. ¿Tú ves quizás que pueda existir este plan en México? No, me parece que bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum no va a radicalizar su postura hacia este extremo del modelo Bukele, que mucha gente lo busca, que mucha gente le parece que es adecuado, pero que también tiene sus bemoles, ¿no? Tanto poder para violar los derechos humanos, cuando se trata de un delincuente, la gente lo aplaude, pero cuando se trata también de un periodista, de un opositor, de un familiar y no se lleva el debido proceso, creo que hay que tener también mucha cuidado, ¿no? Con este modelo. Claudia definitivamente no lo va a hacer, ha prometido sí intensificar el sistema de seguridad, pero también el respeto a los derechos humanos, no quiere hacer una lucha frontal e incluso se ha diferenciado de estas campañas de seguridad que en su momento hizo el PAN a manos del presidente Calderón de enfrentar directamente al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, no, de ninguna manera vamos a radicalizarnos a este modelo Bukele. En el caso, por ejemplo, de la candidata de la alianza opositora, Xochitl, sí había prometido hacer estas megacárceles con tecnología, pero tampoco de acuerdo a los mismos lineamientos que se tienen hoy en día en El Salvador y que por muchas sociedades están siendo bien evaluados. Claro, y otro de los temas principales que se tomó también esta campaña fue el tema de la migración. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador llega al poder con esta política de puertas abiertas que no logra cumplir. ¿Qué se espera que haga o cambie también ahí Sheinbaum para poder controlar este tema, sobre todo en un año que también es muy importante para Estados Unidos, en donde también tienen elecciones y en donde actualmente el favorito en las encuestas es Donald Trump y sabemos que tiene una política migratoria muchísima más dura que la que ha presentado Joe Biden? Sí, así es. Mira, coincidimos en año electoral y mucho me preguntan, ¿les va mejor con los demócratas que los republicanos?
En el discurso sí, son bastante más diplomáticos, ¿no? Pero en la política pura y dura, como tú bien dices, migración, seguridad, economía, las presiones son iguales. Y aunque en su momento, por ejemplo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentaba una oposición a estos discursos tan duros de Donald Trump, bueno, en la práctica nuestra recién creada Guardia Nacional en ese momento, en lugar de dedicarse a cuestiones de delincuencia, por presiones de Estados Unidos, se mandó al sur a detener las caravanas migrantes. Entonces, creo que la continuidad de ese modelo con Claudia es una de las cosas que se pone hoy en duda. Si va a continuar con esta política, sí, de obediencia a las presiones estadounidenses, porque hay que decirlo, hay temas donde Estados Unidos va a presionarnos todavía más, como son el migratorio, como son el tema del fentanilo, ¿no? Que Estados Unidos está patrullando el Pacífico, presionando mucho a México para que el fentanilo no llegue, y que además no tiene confianza en ningún gobierno mexicano, sea el actual o sea de oposición, por la falta de cooperación y de contubernio de las autoridades con estos grupos. Entonces, me parece que vamos a ir por una línea similar en la que vamos a tener que colaborar, pero muy presionados por Estados Unidos, y que el discurso irá en otra línea diferente a la realidad para corresponder con las promesas de campaña de Claudia. Claro, y en ese sentido, sabemos que el tema de la migración es mucho más profundo que el llegar hasta la frontera con Estados Unidos, viene de mucho más abajo, de los países centroamericanos. ¿Ves ahí a Claudia Sheinbaum que vaya a conversar con los gobiernos de ese país, de esos países, para poder controlar esa situación y evitar que lleguen finalmente hacia México y ahí sigan subiendo hasta Estados Unidos? Sí, me parece que gran parte del modelo migratorio que Claudia propone es atacar las causas de la migración en los países expulsores. Ahora, es muy complicado lograr esto cuando no hay voluntad política de estos países que están expulsando a los migrantes. No corresponde solo a México. Ahora, más allá de que esté frenada en algún momento la migración en la frontera, también es cierto que hay más de 3,000 puntos ciegos por los que están pasando los migrantes, y que hoy en día en México, más allá de estos países que son de tránsito, ya se empieza a ver la acumulación de grupos migratorios en ciudades que no son de paso, como la Ciudad de México, y que han tenido un grave maltrato, no solamente por parte de grupos del crimen organizado, sino también por las mismas autoridades migratorias. Entonces, gran parte de la exigencia y de la propuesta de Claudia es una mejor capacitación a las autoridades migratorias y a los centros migratorios que cuenten con las especificaciones para hacer un buen trato de todos estos migrantes que están llegando o se están quedando en Ciudad de México y en la República en general, pero va a ser muy complicado porque sí es cierto, también la migración está rompiendo cifras históricas y no hay una estructura institucional que soporte de manera ordenada estos flujos tan grandes de migrantes que están pasando y llegando y siendo regresados a México. Claro, Vanessa, ya para ir cerrando esta entrevista, sabemos que uno de los grandes logros que ha tenido Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el ámbito económico, que ha entregado buenas ayudas sociales, ha logrado ahí subir el sueldo mínimo y eso lo ha visto reflejado finalmente la gente. Pero es una situación que en el mediano y largo plazo los expertos no ven que pueda continuar funcionando y finalmente de ahí viene tanta popularidad de AMLO. ¿Crees que Claudia va a poder continuar con esas políticas, con esas ayudas sociales y poder retener ese 66% que mantiene Andrés Manuel López Obrador de aprobación? Me parece que la aprobación de Andrés Manuel López Obrador corresponde gran parte a los años que ha estado en campaña. Recordemos que él llega a ser presidente en su tercer intento y que recorrió México, ¿no? Del norte hasta el sur, saludando a toda la gente con un discurso muy fácil, muy digerible, con esta conferencia matutina llamada La Mañanera todos los días que marca la agenda de los medios.
Claudia es una figura no tan carismática, hay que decirlo, no tan conocida como Andrés Manuel. Va a continuar con estas conferencias mañaneras porque sabe que eso es gran parte del éxito. Pero tendrá, y eso es lo grave, que mantener esos programas sociales si es que quiere alcanzar esos niveles de popularidad que tuvo y que difícilmente alcanzará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque además prometió no solamente continuarlos, sino aumentarlos. Y fueron tan eficientes que ni siquiera la oposición, ninguno de los dos candidatos de oposición, se atrevió a decir que los iba a retirar porque sabía que eso iba a acabar con su carrera y sus aspiraciones a la presidencia, porque hoy la sociedad mexicana no está dispuesta a renunciar a esos programas sociales, a Claro. pesar de que, como tú bien dices, en el mediano y largo plazo son insostenibles y no resuelven las causas de origen de la desigualdad en México. Claro, bueno, vamos a estar ahí muy atentos a la asunción de mando de la nueva presidenta de México, que hace historia con ser la primera mujer en llegar al Palacio Nacional de ese país. Vanessa Cárdenas, académica del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Un gusto. Buenas noches para todos.